Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos nuestros auditores que nos ven según el horario, ¿no es cierto? Así es que comenzamos con Provincia Secreta. Muy bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Marco Antonio Rojas y estamos aquí con panel completo nuevamente. Pasamos a saludar don Félix Valdés. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos, Para, para el frío. para los que no nos ven, ¿qué es lo que tiene en sus manos? Sangre, ¿ah? Sangre, Benzina para este frío. benzina, Petróleo. sangre pura, Petróleo. petróleo, Y como ya escucharon, ladrillo. también nos acompaña don Gabriel Castro. Don Gabriel, bienvenido. Y muchas gracias, muy contento de poder participar de este podcast y o del video. Buena música de introducción, vacas, trenes. Sí, interesante música, me recuerda mucho al álbum Atom Her Mother de Pink Floyd. Me ¿Qué te parece? me transporto con esta cortina, te digo el tiro. Estamos en Esa es la sintonía. idea. Sí. Esa es la idea. De hecho, mira, nos mágicamente transportemos. para los que no nos ven, estamos con jugos naturales. El mío es de mango. Esto es posiblemente pomelo, pomelo, limón, mandarín. Excelente. Y más el jugo de uva que Félix suma. Sí, bonita música. Vamos a poner los créditos ahí para que al autor le lleguen mensajes también, porque entendemos que Eso trae recuerdo a es, Quilpué Antigua. es un Quilpué autor Antigua era de... quilpueíno, gran músico. Gran músico. Bien, Sí, pues pues, Félix, Quilpué antiguo. Quilpué Quilpué Antiguo. Antiguo. Y ante eso vamos a lo que nos convoca, mis queridos colegas, amigos de la vida. Provincia Secreta, segundo capítulo. ¿Qué les pareció el primer capítulo? Que hagamos un refresh para los que no han podido todavía escuchar el primer capítulo y que se puedan interesar en tener esta línea. ¿Cuántas vamos? Esta es nuestra primera temporada. Gabriel, cuéntanos, ¿qué te pareció? Mitos y leyendas. Nuestra primera temporada. Mitos y leyendas de Villa Alemana, Belloto, Quilpué. No queremos ir más allá, aunque igual, naturalmente vamos a llegar a otras ciudades, digamos, pero es impresionante la cantidad de información. Incluso estaba pensando en algo que uno de los espíritus de este programa es ir en contra de la centralización, de la típico desprecio por la provincia, que Santiago dice, de provincia, ok. Y es curioso como nosotros también somos discriminados de alguna manera en este sentido, por ejemplo, por Valparaíso, el interior, ¿cierto? Y es súper extraño porque nosotros también, fíjate que podemos cometer ese error. No hemos mencionado, lo pensaba, a propósito del episodio anterior, que nos estamos olvidando de una ciudad, incluso uno dice, pucha, ciudad, pueblo, no sé. No hemos hablado de Peña Blanca. Y Peña Blanca, de hecho, Marco Rojas, tengo que decirte, tú vives en Peña Blanca. Pero por supuesto, ¿no? por supuesto, y mira, lugar. Y dentro de Peña Blanca, en un lugar que es icónico de la ciudad, que es Puente Negro. ¿Cierto? Sí, con mucha historia. De hecho, al lado hay una historia, al lado tuyo, después del riachuelito, ¿cierto? Que es el estero, ese es el estero Quilpué, parece el que está ahí. Creo que es el estero Quilpué. Ahí al lado había una casona, y hay una leyenda o un episodio, también lo conversamos con el Félix en el episodio anterior, quedó así como raro, así, porque de repente ya que Pelé dejara acá a una mujer embarazada y nacieran 2 hijos, bueno, ¿es leyenda? Yo decía que no, pero algún nombre debería tener. Entonces concordábamos con el Félix, ¿no es cierto?, el otro día que estábamos conversando, que quizás el nombre sea leyenda urbana, que tiene mucho menos fantasía, pero también circula. Bueno, hay una leyenda urbana que está asociada a ese lugar que vive el Marco con un grupo de rock de los años 90, los Perpléjicos, ¿sí? Entonces, mira qué curioso, estábamos de alguna manera, entre comillas, discriminando, estábamos tratando así, nos estábamos olvidando, decíamos Belloto, Quilpué, Villa Alemana, y estamos hablando de una localidad que está tan cerca también, pero de alguna manera como que la ignoramos, como que la decimos, pero es que Peña Blanca no es ciudad, no es pueblo, no sé. Loco, pues, ¿cómo Claro, opera esta claro. provincia? La provincia, para nosotros, ellos son provincia, ustedes son campo.
Es loco. Claro. Y eso. Y Félix, ¿qué impresión te dio también el primer capítulo? Lo que pasa es que esta zona, como hablaba Gabriel, de que nosotros vemos como Santiago no ve algo de provincia, estas zonas de acá tienen otra historia. Acá hay otro flixpack entre la gente. Y yo, retomando un poco lo que tú hablabas de Peña Blanca tiene mucha historia. Tú contaste esa de la casona, yo te voy a contar otra historia. En los años 80 se creó digamos, una religión que adoraba las pirámides, y donde está ese pequeño estero. Al final de ese estero, ya no, o sea, hay casas, pero ahí había un culto a las pirámides, de hecho, por muchos años, y desapareció un poco, que hay un crimen, y desapareció las pirámides. Y al frente, ¿a qué hablar? De la Virgen de Peña Blanca. Exactamente. No me acuerdo que fue hombre, después fue mujer, que es otra leyenda urbana, digamos, también. Súper. Por lo mismo, que se transformó prácticamente en un mito, claro. El Miguel Ángel. Sí, igual hay matices ahí. Apareció la Virgen, llegó la Virgen. Claro, a eso me refería. Igual ahí los matices son importantes también, porque Son importantes. Que a la larga, ojo, sí. Yo no sé si lo tomamos a través del tiempo, a través o a lo mejor un profesor de historia va a hablar esto muchos años atrás, muchos más años adelante, y va a decir, en aquellos años, en la década del 80, y ya pasa a ser, yo creo que una leyenda. Y fíjate que decíamos que los mitos, lo que tienen, como yo les contaba el mito de Valparaíso, ¿no es cierto?, del Cristo y la Matriz, que se va a acabar el mundo cuando llegue. Fíjate que la Virgen de Villa, mira cómo se disputan, porque algunos hablan de la Virgen de Villa Alemana, ¿sí?, para este famoso episodio histórico que ocurrió en los años 80, que algunos dicen que era pantalla, ¿no es cierto?, o distractor de la dictadura, ¿sí? Ya. Pero otros dicen la Virgen de Peña Blanca, están como en el límite, como que se disputan esta historia, y es un punto geográfico exacto. Y parece que ese sería nuestro mito, porque tenía que ver con el Apocalipsis, en el sentido en que decía un poco menos que si no era la Virgen de la Paz, que si no brindaba la paz, que si no había paz entre los chilenos, el mundo se iba a acabar, no sé, una cuestión así. Entonces ese loco, porque es súper potente, es un hecho histórico potentísimo. Bueno, yo que me estoy ligando desde el mundo de las comunicaciones con mucha humildad, primer año, ahí saludo a los amigos del blog. Claro, pero también hay Mechón. Sí, soy mechón, sí. No se nota, pero mechón. El tema es que hay que considerar también los aspectos comunicacionales que involucran la historia. Entonces ahí también es interesante, podríamos un día generar una conversación respecto a eso y cómo ese fenómeno comunicacional, ya sea para tapar algo, para generar algo, para hacer cualquier cosa, también podría repetirse, ¿no es cierto?, en otros sectores. Pero es muy, muy, muy interesante cómo nosotros, concuerdo con Gabriel y contigo también, Félix, en cómo también dentro de nuestra propia zona geográfica también a veces cometemos estas discriminaciones sin querer, sí. Pienso en Belloto también, en la historia. Y estoy pensando también en la historia propia de nuestras ciudades, en cómo han ido mutando y cómo su manera de ser ciudad, o sea, su forma de entregar el servicio de la ciudad también ha cambiado. Piensa en aquellos tiempos, ¿te acuerdas, Gabriel? Tú trabajaste, parece, en un colegio que está en Quilpué, que antes había una estación de tren, había una estación y ¿Rumiel? No, era antes, del paradero... el colegio para adultos que estudian de noche los chicos. Bueno, ahí en ese sector había un matadero. ¿Te acuerdas? Sí, el Sella. Claro, sí. Entonces, de hecho, mucha gente le llama al Sella, al Centro de Educación de Adultos, muy importante acá que pues le dice el matadero. Entonces, se lo dice por lo que dices tú, Marco. Exacto, entonces geográficamente y visualmente es interesante también cómo, y uno dice, pucha, ¿y dónde estaba acá el metro, el tren? Y ahora mira, lo que acabo de decir, el metro, o sea, ya tengo ya el concepto de metro, antes era el tren. Y las vaquitas por dónde pasaban. Interesante cómo esta metamorfosis también en cuanto a lo geográfico, a lo visual, se plasma, ¿no es cierto?, en estas ciudades que en un minuto dijeron, bueno, son ciudades de dormitorio, ahora no sé qué tan dormitorio podrían ser, porque con todos los avances y las tecnologías y los malls y las cosas que están llegando, va perdiendo en cierto modo también su historia en relación a la esencia de lo que fue.
Pero dicho eso, disculpa, un paréntesis. Anota, por favor, eso, porque ese es el paradero 19 de Quilpué. Y en otro episodio, porque ahora si no nos vamos a ir del tema, que está muy entretenido, pero tenemos que ordenarnos. Tenemos varios capítulos, pero el paradero 19, ese es el paradero 19. Si no me equivoco, sí, el 19. O el 18. Bueno, uno de esos dos, ¿ya? El 19 es de la pasarela. Y el 18 es el que dices tú, justamente el matadero. Y hay una particularidad con ese paradero, que en otro episodio vamos a hablar de una particularidad muy entretenida que tiene que ver con las calles de Quilpué y todo eso. Así que quede anotado, en algún momento a los espectadores les vamos a contar qué es lo que pasa ahí. y eso del paradero también es muy antiguo y transversal. Paradero 13, ¿dónde vive? No, en el paradero 14. Y también es interesante sí, también cómo las frases, ¿no es cierto? La forma de comunicar también dicen algo. Todo el rato. Exacto. Pero bueno, Súper. queridos oyentes y queridas, vamos a entrar en una sección en donde los vamos a invitar a escuchar, por voz de nuestro amigo y colega Félix Valdés, en este programa de mitos y leyendas, un cuento de ciencia ficción. Para los que nos ven, voy a compartir pantalla y rápidamente, don Félix Valdés comience nomás a hacer su relato. Todo dispuesto, cuando quiera, mi amigo. El hallazgo. Recuerdo cuando fuimos a Marte y luego a la Luna. Añoro aquel tiempo en que éramos libres y jugábamos bajo el ferviente sol de verano. Ahora crecimos y no tenemos otra opción más que trabajar sobre la nieve que cae sobre Quilpué. Nieve. Esto no pasaba antes, decía el viejo Emilio. Pero no lo podemos creer mucho a él. Siempre cuenta historias sobre valles verdes y un lago cercano. Lo bueno es que nos entretiene con su humor, mientras cavamos la entrada de la vieja catedral. Autos flotantes, dispensadores de comida, trenes magnéticos, y aún nadie puede inventar algo para sacar la nieve sin esta pala. Cavaba que cavaba, hasta que de pronto golpeó algo duro. Pensé en primera instancia que era una roca, pero me di cuenta de que se trataba de un extraño bulto. Llamé al viejo Emilio para que me ayudara a sacar lo que había abajo. Tal vez otro perro congelado, decía él. Uno muy grande, demasiado grande. Pronto supimos que no era un perro. Tomamos el bulto entre los dos y lo llevamos al mall del frente, el cual tenía más luz y estaba más caliente. El viejo Emilio insistía en que era un chupacabras. Yo no le creía mucho y llamé a los supervisores para saber qué hacer. Las horas pasaban y estábamos rodeados de curiosos, de gente de investigaciones y la policía corporativa. Yo solo pensaba en Margarita. Tenía ganas de llegar a casa y ver su rostro junto a un té caliente. Cuánto la amaba. Pero no. Ahí estaba yo con un bulto sucio, blando y oscuro, con 4 delgadas extremidades, algo como una cara y cosas que salían de su cabeza. Al rato apareció un científico de la corporación para examinar el hallazgo. Lo vio y dio un salto. Rápidamente extendió sus brazos para sacar a los curiosos. Nos hicieron 1000 preguntas, y lo único que sabíamos es que lo encontramos bajo la nieve. El examinador se dio cuenta que ya no había nada más que hacer cuando Emilio le comentó que era un chupacabras, no cualquiera, sino un autóctono de Belloto, de la ciudad vecina. Fue después de unas horas que supimos lo que habíamos encontrado. Salimos en los hologramas locales y en la neurored social. Fuimos invitados a programas de televisión, pero nuestra fama fue fugaz. Nuevamente estábamos sacando nieve. Mientras Emilio les contaba a todos con felicidad el día en que encontramos un hombre orgánico, de esos con piel y pelos, muerto bajo la nieve. Mis circuitos eléctricos estaban en shock todavía. Nunca había visto uno, solo sabía que en algún momento había construido esta ciudad. Nuestros creadores e inteligencias artificiales corporativas los desterraron sin que se diera cuenta. Mis engranajes se detenían un rato a pensar qué pasaba con un hombre orgánico muerto, si es que estos tenían alguna alma que se fuese a algún lugar, tal como nuestras almas, que recorren nuestros circuitos eléctricos, van al núcleo central en busca de un nuevo cuerpo. Gracias, Felipe Valdés. Muchas gracias. Bueno, y
si tenemos un podcast de ciencia, perdón, de mito y leyenda, ¿por qué, Gabriel, incorporamos hoy un cuento de ciencia ficción? Cuéntanos, por favor. Bueno, hay varias razones, porque en este pauteo de buscar, digamos, estas actividades, estas curiosidades, estas particularidades que en nuestras ciudades ocurren, en nuestras ciudades de provincia, de pronto aparece un concurso de cuentos de ciencia ficción quilpueino. Para mí, por lo menos, es cosa curiosa, la ciencia ficción, Quilpué, qué sé yo, justamente lo que hablábamos hace un rato, con la música del programa, que suenan, ¿no es cierto?, vacas, suena la locomotora, un señor que parece que anda silbando por el campo, todo eso bien campestre, y ciencia ficción. Entonces, un grupo de educadores, sobre todo Angelina Carvajal, una educadora de la Corporación de Quilpué, Ailín Rojas Ábalos, y un par de chiquillos más, digamos, hace un par de años organizaron un concurso de cuentos de ciencia ficción. Me acordé de ello, lo revisé, y para sorpresa mía, y como lo que nos leyó Félix, digamos, si bien en apariencia la ciencia ficción no debería estar muy lejos de lo que son los mitos y las leyendas, no, por el contrario, no es casual, no es una excepción que este cuento esté lleno, digamos, de elementos que son legendarios o mitológicos, ¿ya? La ciencia ficción, si se examina bien, funciona en esos términos, digamos, funciona muy, muy cercano a la leyenda y todas esas cosas. Entonces nos pareció pertinente, digamos. De hecho, tenemos que decir, invitamos a Angelina, invitamos a Ailín. Disculpa, Gabriel, Angelina es la autora del cuento, ¿no? No, ellos son organizadores. El nombre perfecto. de Angélica Villa, así se llama la autora del cuento, Angélica Villa. Y invitamos a los organizadores. Lamentablemente, por razones personales, digamos, no pudieron estar con nosotros, hubiera sido ideal que estuvieran también. Pero por eso elegimos la lectura, aparte que tiene onda, el escuchar un cuento, ¿cierto? Y como pueden ver, está lleno de elementos de ciencia ficción, sin duda alguna. Habla, ¿no es cierto?, de tecnología, que eso es la ciencia ficción, por ejemplo, tecnología y ficción, así, por eso se llama ciencia ficción, adelantos tecnológicos y todas esas cosas, pero curiosamente habla de lo que hemos estado hablando, eso. Interesante, sí, pues se nota el nexo ahí en sus párrafos finales, sobre todo, ¿no es cierto? ¿Y qué impresión tienes tú, Félix, respecto a este nexo que estamos haciendo desde la ciencia ficción, hablar sobre mitos y leyendas? Fíjate tú que una de las cosas que me llamaba la atención, en realidad, pasándole un poco del concurso, del punto neurálgico de Quilpué, cómo ha cambiado. Casi la mayoría de los cuentos que hubo de ciencia ficción, casi un gran porcentaje se concentra en el mall. Solo 2 hablan del estero y otro habla del belloto, pero son 2 o 3, pero la gran mayoría se concentra en el mall. Fíjate tú que si nosotros nos vamos hacia muchos años atrás, el centro neurálgico de Quilpué hace la década del 80 era la Bombonera, era el centro neurálgico. Entonces, cuando nosotros hablamos de mitos y leyendas, entonces, y aquí puedo hacer un recordatorio de que antiguamente la juventud o la gente se juntaba en la Bombonera. Hoy ¿La Bombonera dónde quedaba, Félix? Para la Bombonera era un café que está ubicado al lado bajando por la fiambrería alemana, Diego Portales, Vicuña Maquena, no me acuerdo, siempre tengo Vicuña Maquena es la que baja y Diego Portales es la que cruza, Vicuña Maquena. Estaba ahí donde hoy en la actualidad hay un BCI, pero no el Banco BCI, tiene otra como una sucursal del BCI. Ahí se juntaba la Bombonera, que era el centro neurálgico de aquellos años, y donde ahí la gente se juntaba y de los años general, 80, ¿no? De los 80. Y era el centro neurálgico de él. Sí, y si vamos más hacia atrás, hace muchos años atrás, el centro neurálgico en la época de los 40, en Quilpué, era 2 bares que estaba uno, la gente que trabajaba en la fábrica Carosi, subiendo por el puente, había un bar ahí, y uno era el Oriente, que está al frente de la plaza de Quilpué, que hoy tiene Salón Bar, algo así. No, algo así el nombre actual, pero estaba
uno del centro Oriente neurálgico. y el Nuevo Oriente, sí. Casi Sí, frente a la Oriente. estación de Quilpué. Claro, el centro neurálgico. Entonces, fíjate tú que al final este mismo cuento que pasa a ser una leyenda y un mito a la vez, porque se va transformando, y vuelvo al tema, el centro neurálgico, cómo va cambiando y se va transformando otra historia referente a eso. Sí, súper Interesante. interesante. Sí. Sí, pues, Podríamos de hecho, hablar también. Disculpa, Gabriel, disculpa. dale, pero más, por favor. No, pero dale, Marcos. No, Digo yo. como nombró la Carosi, también podríamos decir que la estación de Quilpué también es un gran elemento a considerar, porque en esos tiempos recuerden que la estación de Quilpué, y Félix ahí en una narración interesante que tiene de un proyecto, se plantea cómo muchos partían derechito a Valparaíso. Entonces también ahí tenemos todo un cuento en cómo estas ciudades, ¿no es cierto?, se comunican entre sí con unos propósitos de entretención para poder conectar, ¿no es cierto?, y transformar. Gabriel, por favor, lo que iba a decir. Bueno, este es un fenómeno, creo que mundial, pero que se está revertiendo poco a poco. Pero el tren, por eso insisto, está en nuestra característica musical del programa, el tren literalmente fue la columna vertebral de muchas ciudades en el mundo. Y así como en Chile y en otros lugares, digamos, eso fue durante justamente los años 80, 90, por estupidez, digamos, administrativa, fueron relegados a último plano. Entonces las estaciones del tren que eran fundamentales, cruciales para la ciudad, dejaron de serlo y se convirtieron casi como en el patio trasero. Muchas estaciones, de hecho, dejaron de existir, ya no existieron, y por lo tanto ya eran lugares abandonados, lugares marginales de la ciudad. Y es por eso lo que cuenta el Félix, se van desplazando hacia otros lugares, en este caso el mall, digamos, y donde pasan las micro y todas esas cosas, porque el metro, el tren, que afortunadamente ha vuelto en su gloria y majestad en muchos lugares, moría el tren y moría todo el sector. En el sector ferroviario, de donde pasaba el tren, en la estación habían hoteles, habían todo. Entonces esos desplazamientos ciudadanos son como re interesantes. Sí, y bueno, también la conectividad propia entre las ciudades, ojo, porque no solamente que murieron estaciones, sino que hay ciudades que quedaron sin conexión. Quillota, ahora tenemos un líder, Calera, están tratando de salvar la estación. Entonces es interesante también cómo estos procesos, ojalá que lo cíclico, ¿no es cierto?, lo cíclico vuelva y que entendamos de una vez por todas que es importante, por ejemplo, considerar el tema del tren. Amigo Félix. Mira, yo quería dar una cosa bien puntual sobre el mito y la leyenda de los personajes. Este mismo cuento que acabamos de leer, El hallazgo, tiene 3 características fundamentales de 3 personajes que forman parte de la literatura y del mito chileno en general. Chupacabras, y aquí viene mi pregunta y mi duda. En el futuro ya no se va a llamar Chupacabra, se va a llamar Ciberorgánico, porque me nombra el mismo cuento, y a la vez Hombre Orgánico. Interesante. De hecho, eso este cuento es muy interesante desde ese punto de vista del mito. Dejamos planteada la pregunta, mis queridos amigos, pero se nos está acabando el tiempo y antes que se acabe quiero hacer una pregunta en vivo. Don Gabriel, he estado todo el rato mirando su polera. Cuéntenos sobre su polera, por favor. Pero qué mi polera. Pero, no voy a hacer topless porque no sé. Por favor, para las personas que nos escuchan, que no nos pueden ver, relate qué es lo que tiene puesto, por favor. Lo que tengo puesto es una magnífica polera negra con un estampado en serigrafía original del pintor quilpueíno MH. MH es uno de las leyendas vivas, un mito urbano, todo lo que quieran. Y hoy día pasé por su casa y una atención preferencial, digamos. Personalizada. Personalizada. De hecho, uno si quisiera podría pedirle. Yo pedí esta me encantan los Beatles, así que es la portada, ¿no es cierto?, de Rubber Soul de los Beatles, pero diseñada y dibujada por él. O sea, no es que el fotocopio, por decirlo de buena manera, no, es su mano pintora que está ahí en la polera. Y más encima lo envolvió, digamos, en un magnífico papel que también tiene una serigrafía, ¿no es cierto? O sea, los que digamos puedan, después vamos a poner los datos para poder contactarse con nuestro amigo pintor MH, que
que, ¿no es cierto?, hace estas magníficas poleras. Qué bueno, y a propósito de interesante. eso, se nos ocurrió lo siguiente. Marco, ¿qué Dale, se nos no, ocurrió? por favor, dale, una sorpresa, y ahora entiendo por qué, Sí, pues, Queridos la idea- oyentes, y querida eso, gente que nos ve, tenemos concurso. Sí, sí. tal cual como está escuchando y como algunos nos pueden ver, la polera que don Gabriel tiene, hecha por nuestro artista quilpueíno que está vivo, ojo, y qué importante eso. ¿Qué Sí. vamos a hacer, don Gabriel? ¿Cuál va a ser Mira. el concurso? Cuéntenos. Bueno, seguramente los auditores y los espectadores ya suponen qué les vamos a pedir. Nos van a mandar, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner el email apropiado, ¿no es cierto? Y nos van a mandar historias de Quilpué, de Villa Alemana, de Peña Blanca, ¿no es cierto? Limache, inventadas o recopiladas, da lo mismo, historias que hablen de nuestra ciudad, que hayan pasado, leyendas urbanas, no sé, de lo que hemos estado hablando en estos capítulos, historias que rescaten el pasado y que curiosamente se vinculan con el futuro de las ciudades. Y obviamente el primer premio será una polera con el logo, ¿no es cierto?, del programa, ¿ya? Provincia Secreta. Y tenemos otros premios sorpresa, ¿no es cierto? Así que va a estar bien bueno, ¿sí? Un relato breve, no se preocupen. Y ahí vamos a dar más detalles en los datos del programa. Excelente, entonces tenemos desde Provincia Secreta nuestro primer concurso, un relato, un cuento sobre mitos y leyendas de Quilpué. Puede ser Villa Alemana también y nos podríamos extender, o estamos solo con Quilpué. No, denle nomás, denle. Perfecto, entonces tenemos eso, extensión breve, estamos hablando quizás de una página en Word, así es que bienvenidos van a ser, atentos al correo que vamos a dejar en nuestras redes para que ustedes nos puedan enviar el documento. Y se nos está acabando el programa, mis queridos, se nos está acabando el programa, así que 30 segundos cada uno para una despedida y nos estaríamos viendo en el tercer programa. Así es que, don Gabriel, sus 20 segundos. Una cuestión sumamente práctica. Primero, agradecer el momento, muy agradable, impresionante lo rápido que pasa con la buena conversa. Espero que le pase lo mismo a nuestros auditores y espectadores, que podemos tener gente adulta mayor que nos escuchen o nos vean y van a decir Word, no es por discriminar, pero suele pasar. Le sacan una foto, escriban a mano y le sacan una foto de lo que escribieron y lo mandan al correo y también sirve. Buen punto, Eso. muy buen punto. Don Félix. Simplemente, buenas noches, buenos días, hasta luego, salud. Para lo que no nos ven, don Félix muestra su jugo de uva que gentilmente fue donado por como que se tambalea misionero no sé cuánto. Nuevo jugo, sí. Un poco calor. Bueno, mis queridos, saludar por último a las instituciones que nos han acompañado durante años: Instante Atlántida, Videoclub Anular, Alianza de las Artes, Centro Cultural, y una nueva institución que se suma desde el área de las comunicaciones, Plan Robi. Muchas gracias por creer en nosotros, por acompañarnos durante todo este tiempo, y nos estamos viendo, mis queridos y queridas. Fue un gusto, un muy bonito programa, y nos escuchamos y nos vemos en un tercer programa. Que estén Gracias. muy bien. Chaito, cuídense mucho. Chao.